SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar una selección de cuentos de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán nació en A Coruña en 1851 y murió en Madrid en 1921. Colaboró con revistas y periódicos, redactó ensayos, artículos, crónicas de viaje, cuentos y novelas, en una carrera literaria realmente prolífica. Impulsó en España el naturalismo francés. Es la autora de Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza, Insolación o La Tribuna, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. Emilia Pardo Bazán escribió cerca de 650 cuentos a lo largo de casi 40 años. Les vamos a contar el primero que publicó, El Indulto, en 1883, y además Las Medias Rojas, No lo invento, En silencio y El encaje roto. Algunos de los cuentos son durísimos, ya les avisamos, y otros de una sutileza maravillosa, pero todos son impresionantes, sorprendentes y de gran calidad literaria. Vamos allá. El Indulto. De cuantas mujeres enjabonaban ropa en el lavadero público de Marineda, ateridas por el frío cruel de una mañana de marzo, Antonia, la asistenta, era la más encorvada, la más abatida, la que torcía con menos brío, la que refregaba con mayor desaliento. A veces, Antonia, interrumpiendo su labor, se pasa el dorso de la mano por los párpados enrojecidos y las gotas de agua y las burbujas de jabón parecen lágrimas sobre su tez marchita. Las compañeras de trabajo de Antonia la miran compasivamente y de tiempo en tiempo, entre la algarabía de las conversaciones y disputas, se cruza un breve diálogo a media voz entretejido con exclamaciones de asombro, indignación y lástima. Todo el lavadero sabe al dedillo los males de la asistenta y da lugar a interminables comentarios. Antonia está casada con un mozo carnicero y residía hace unos años en compañía de su madre y de su marido en un barrio extramuros. La familia vivía con desahogo gracias al trabajo de Antonia y a los ahorros de la vieja en su antiguo oficio de revendedora, baratillera y prestamista. Nadie había olvidado tampoco la lúgubre tarde en que la vieja fue asesinada, encontrándose hecha astillas la tapa del arcón donde guardaba sus caudales y ciertos pendientes y brincos de oro. Nadie, tampoco, el horror que infundió en el público la nueva de que el ladrón y asesino no era sino el marido de Antonia. Parece que desde tiempo atrás roía al criminal la codicia del dinero de su suegra. El acusado dijo que tenía una coartada valiéndose del testimonio de 2 o 3 amigotes de tabernas y que le condenaron solo a 20 años de cadena. Pero la opinión de la gente no fue tan indulgente como la ley. Además de la declaración de Antonia, había un indicio que le delataba. La cuchillada que mató a la vieja era certera y limpia, asestada de arriba abajo como las que los matachines dan a los cerdos, con un cuchillo ancho y afiladísimo, de cortar carne. El destino de Antonia comenzó a infundir sagrado terror cuando fue esparciéndose el rumor de que su marido se la había jurado para el día en que saliese de presidio, por acusarle. La desdichada quedaba encinta y el asesino la dejó avisada de que a su vuelta se contase entre los difuntos. Cuando nació el hijo de Antonia, no pudo criarlo, tal era su debilidad y demacración y la frecuencia de las congojas que desde el crimen la aquejaban. Como no podía pagar ama, las mujeres del barrio que tenían niños de pecho dieron de mamar por turno a la criatura, que creció enclenque, resistiéndose de todas las angustias de su madre. Cuando se repuso un poco, Antonia se aplicó con ardor al trabajo y recobró su silenciosa actividad, su aire apacible, aunque siempre tenían sus mejillas esa azulada palidez que se observa en los enfermos del corazón. 20 años de cadena. En 20 años él se puede morir o me puedo morir yo y de aquí a allá falta mucho todavía. A Antonia, la hipótesis de la muerte natural no la asusta, pero le espanta imaginar solamente que vuelva su marido. Las vecinas intentan consolarla diciéndole que puede ser que el parricida se arrepienta, se enmende o se vuelva de mejor idea, pero Antonia menea la cabeza sombríamente. Eso él, de mejor idea. Como no baje Dios del cielo en persona y le saque aquel corazón perro y le ponga otro. Al hablar del criminal, un escalofrío corre por el cuerpo de Antonia.
Aunque en el fondo piense que 20 años tienen muchos días y el tiempo aplaca la pena más cruel. Algunas veces se figura que todo lo ocurrido es un sueño o que la ancha boca del presidio, que se ha tragado al culpable, no le devolverá jamás, o que aquella ley, que supo castigar el primer crimen, sabrá prevenir el segundo. Singular enlace, el de los acontecimientos. No creería de seguro el rey cuando, vestido de capitán general y con el pecho cargado de condecoraciones, daba la mano ante el ara a una princesa, que aquel acto solemne costaba amarguras sin cuento una pobre asistenta, en lejana capital de provincia. Cuando Antonia se entera de que su esposo ha sido indultado por la boda del rey, no pronuncia palabra. Las vecinas la ven sentada en el umbral de la puerta con las manos cruzadas, la cabeza caída sobre el pecho, mientras el niño, alzando su cara triste de criatura enfermiza, la llama gimoteando. El coro benévolo y cacareador de las vecinas rodea a Antonia. Algunas se dedican a arreglar la comida del niño, otras animan a la madre. Le dicen que no se preocupe, que aquel hombrón no va a llegar y matarla, que hay gobierno y audiencia y serenos, que se puede acudir a los celadores, al alcalde o al gobernador, o al regente o al jefe de municipales, que lo que hay que hacer es ir a un abogado y saber lo que dispone la ley. Una buena moza, casada con un guardia civil, ofreció enviar a su marido para que le metiese un miedo al picarón. Otra, resuelta y morena, se brindó a quedarse todas las noches a dormir en casa de la asistenta. En suma, tales y tantas fueron las muestras de interés de la vecindad que Antonia se resolvió a intentar algo y, sin levantar la sesión, acordóse consultar a un jurisperito, a ver qué recetaba. Cuando Antonia vuelve de la consulta, más pálida que de costumbre, de cada tenducho y de cada cuarto bajo salen mujeres a preguntarle noticias y se oyen exclamaciones de horror. La ley, en vez de protegerla, obliga a la hija de la víctima a vivir bajo el mismo techo maritalmente con el asesino. Las mujeres claman, indignadas, que qué leyes, que así los bribones que las hacen las aguantan, y le preguntan si no hay ningún remedio. Dice que nos podemos separar después de una cosa que le llaman divorcio. Pero el divorcio es un pleito muy largo. Todas dejan caer los brazos con desaliento. Los pleitos no se acaban nunca, y peor aún si se acaban, porque los pierde siempre el inocente y el pobre. Y además, Antonia les cuenta que ella tendría que probar que su marido le daba maltrato, como si matar a la madre no fuera maltrato, como si no la hubiera amenazado con matarla también a ella. Pero como nadie lo oyó, dice el abogado que se quieren pruebas claras. Se arma una especie de motín. Hay mujeres determinadas a hacer una exposición al mismísimo rey, pidiendo contraindulto. Por turno duermen en casa de la asistenta para que la pobre mujer pueda conciliar el sueño. Pero al tercer día llega la noticia de que el indulto es temporal y al presidiario aún le quedan algunos años de arrastrar el grillete. Aquella noche es la primera en la que Antonia no se endereza en la cama con los ojos desmesuradamente abiertos pidiendo socorro. Después de este susto, pasó más de un año y la tranquilidad renació para la asistenta, consagrada a sus humildes quehaceres. Un día, el criado de la casa donde estaba asistiendo creyó hacer un favor a aquella mujer pálida que tenía a su marido en presidio, participándole cómo la reina iba a parir y habría indulto de fijo. Al oír aquello, Antonia suelta el estropajo y, descogiendo las sayas que llevaba arrolladas a la cintura, sale con paso de autómata, muda y fría como una estatua. A los recados que le envían de las casas responde que está enferma, aunque en realidad solo experimenta un anonadamiento general, un no levantársele los brazos a labor alguna. El día del parto de la reina cuenta los cañonazos de la salva, cuyo estampido le resuena dentro del cerebro. Pero como el vástago real es hembra, por lo menos habrá menos indultos. Además, ¿por qué le había de coger el indulto a su marido? Ya le habían indultado una vez y su crimen era horrendo. Matar a la indefensa vieja que no le hacía daño alguno, todo por unas cuantas tristes monedas de oro. La terrible escena volvía a presentarse ante sus ojos. ¿Merecía indulto la fiera que asestó aquella tremenda cuchillada? Antonia recordaba que la herida tenía los labios blancos y parecíale ver la sangre cuajada al pie del catré. Antonia se encierra en su casa y pasa las horas sentada en una silleta junto al fogón. Si han de matarla, mejor dejarse morir. Solo la voz plañidera del niño la saca de su ensimismamiento. Una hermosa mañana de sol se encoge de hombros y, tomando un lío de ropa sucia, echa a andar camino del lavadero. A las preguntas afectuosas responde con lentos monosílabos y sus ojos se posan con vago extravío en la espuma del jabón que le salta al rostro.
De pronto, alguien lleva al lavadero una inesperada nueva cuando ya Antonia está recogiendo su ropa lavada y va a retirarse. No se sabe si alguien la ha inventado con fin caritativo o es uno de esos rumores misteriosos de ignoto origen que, en vísperas de acontecimientos grandes para los pueblos o los individuos, palpitan y susurran en el aire. Lo cierto es que la pobre Antonia, al oírlo, se lleva instintivamente la mano al corazón y se deja caer hacia atrás sobre las húmedas piedras del lavadero. Una lo ha oído en el mercado, otra en la tienda. A una se lo ha dicho su marido, que se lo ha dicho el asistente del capitán, y ahí ya la autoridad parece suficiente. Muerto el criminal en vísperas de indulto antes de cumplir el plazo de su castigo. Antonia, la asistenta, alzó la cabeza y por primera vez se tiñeron sus mejillas de un sano color y se abrió la fuente de sus lágrimas. Lloraba de gozo y nadie de los que la miraban se escandalizó. Ella era la indultada, su alegría justa. Antonia respira anchamente, libre de su pesadilla. Anda tanto la mano de la providencia en lo ocurrido que a la asistenta no se le cruza por la imaginación que pueda ser falsa la nueva. Aquella noche, Antonia se retira a su casa más tarde que de costumbre porque va a buscar a su hijo a la escuela de párvulos y le compra rosquillas con otras golosinas y ambos recorren las calles parándose ante los escaparates, sin ganas de comer, sin pensar más que en beber el aire, en sentir la vida y en volver a tomar posesión de ella. Tal es el enajenamiento de Antonia que ni repara en que la puerta de su cuarto bajo no está sino entornada. Sin soltar de la mano al niño, entra en la reducida estancia que le sirve de sala, cocina y comedor y retrocede atónita, viendo encendido el candil. Un bulto negro se levantó de la mesa y el grito que subía a los labios de la asistenta se ahogó en la garganta. Era él. Antonia, inmóvil, clavada al suelo, no le veía ya, aunque la siniestra imagen se reflejaba en sus dilatadas pupilas. Su cuerpo yerto sufría una parálisis momentánea. Sus manos frías soltaron al niño, que aterrado se le cogió las faldas. Mal contabas conmigo ahora. Habla con acento ronco pero tranquilo. Al sonido de aquella voz, Antonia cree oír vibrar aún las maldiciones y las amenazas de muerte. La pobre mujer, como desencantada, despierta, exhala un ay agudísimo y cogiendo a su hijo en brazos echa a correr hacia la puerta. El hombre se interpone y silabea con su ironía de presidiario. ¿A dónde vamos, patrona? ¿Alborotar el barrio a estas horas? Quieto aquí todo el mundo. Las últimas palabras son dichas sin que las acompañe ningún ademán agresivo, pero con un tono que hiela la sangre de Antonia. Sin embargo, su primer estupor se convierte en fiebre, la fiebre lúcida del instinto de conservación. Una idea rápida cruza por su mente: ampararse del niño. Su padre no le conoce, pero al fin es su padre, así que Antonia levanta en alto al niño y le acerca la luz. El presidiario descuelga el candil, lo lleva al rostro del chico que guiña los ojos deslumbrado y pone las manos delante de la cara como para defenderse de aquel padre desconocido, cuyo nombre ha oído siempre pronunciar con terror y reprobación universal. Se aprieta a su madre, que nerviosamente le aprieta también, con el rostro más blanco que la cera. ¡Qué chiquillo tan feo! Parece que lo chuparon las brujas. Antonia, sin soltar al niño, se arrima a la pared desfalleciendo. La habitación le da vueltas alrededor y ve unas lucecitas azules en el aire. El marido de repente pregunta si allí no hay nada de comer, y Antonia sienta al niño en un rincón en el suelo y mientras la criatura llora de miedo, conteniendo los sollozos, la madre comienza a dar vueltas por el cuarto y cubre la mesa con manos temblorosas, saca pan, una botella de vino, retira del hogar una cazuela de bacalao y se esmera, sirviendo diligentemente para aplacar al enemigo con su celo. Se sienta el presidiario y empieza a comer con voracidad, menudeando los tragos de vino. Ella permanece de pie, mirando fascinada aquel rostro curtido, afeitado y seco que reluce con ese barniz especial del presidio. Él llena el vaso una vez más y la convida, pero Antonia balbucea que no tiene voluntad. El vino, al reflejo del candil, se le figura un coágulo de sangre. Él lo despachó encogiéndose de hombros y se puso en el plato más bacalao, que engulló ávidamente, ayudándose con los dedos y mascando grandes cortezas de pan. Su mujer le miraba hartarse y una esperanza sutil se introducía en su espíritu. Así que comiese, se marcharía sin matarla. Ella después cerraría a cal y canto la puerta
y si quería matarla entonces, el vecindario estaba despierto y oiría sus gritos. Pero el marido, apenas se ve saciado de comida, saca del cinto un cigarro, lo pica con la uña y lo enciende sosegadamente en el candil. Cuando Antonia se mueve enseguida, le pregunta a dónde va y ella contesta que va a acostar al pequeño. Se refugia en la habitación contigua llevando a su hijo en brazos. Está segura de que el asesino no entrará allí porque es la habitación en que cometió el crimen, el cuarto de la madre. Pared por medio dormía antes el matrimonio, pero la miseria que siguió a la muerte de la vieja obligó a Antonia a vender la cama matrimonial y usar la de la difunta. Creyéndose a salvo, empieza a desnudar al niño que se atreve a sollozar más fuerte, apoyado en su seno. Pero se abrió la puerta y entró el presidiario. Antonia le vio echar una mirada oblicua en torno suyo, descalzarse con suma tranquilidad, quitarse la faja y, por último, acostarse en el lecho de la víctima. La asistenta creía soñar. Si su marido abriese una navaja, la asustaría menos, quizá, que mostrando tan horrible sosiego. Él se estira y se revuelve en las sábanas apurando la colilla y suspirando de gusto, como un hombre cansado que encuentra una cama blanda y limpia. Luego le pregunta a Antonia que qué hace ahí quieta como un poste, si es que no se va a acostar. Ella tartamudea dando diente con diente que no tiene sueño y el asesino le contesta que qué falta hace tener sueño. Antonia contesta que no caben todos en la cama, que duerma él y que ella dormirá de cualquier modo. Él suelta 2 o 3 palabras gordas, pregunta si le tiene miedo o asco y se incorpora extendiendo las manos. Antonia entonces, con la docilidad fatalista de la esclava, empieza a desnudarse. Sus dedos apresurados rompen las cintas, arrancan violentamente los corchetes, desgarran las enaguas, mientras oye los ahogados sollozos del niño. Y el niño fue quien, gritando desesperadamente, llamó al amanecer a las vecinas, que encontraron a Antonia en la cama, extendida, como muerta. El médico vino aprisa y declaró que vivía, y la sangró, y no logró sacarle gota de sangre. Falleció a las 24 horas, de muerte natural, pues no tenía lesión alguna. El niño aseguraba que el hombre que había pasado allí la noche la llamó muchas veces al levantarse, y viendo que no respondía, echó a correr como un loco. Estos relatos hablan de las violencias contra las mujeres, de las heridas de género. Están escritos a la manera cervantina y de María Zayas, de cuentos ejemplares que no muestran el camino recto, sino que ayudan a andar, aducen casos, exhiben al trasluz de vidas y sueños de criaturas de ficción. Y es que no ha habido una escritura más atenta y asidua que la de Emilia Pardo Bazán al registro y examen, desde la tribuna del periodismo como desde la ficción, de la violencia contra la mujer. Sus cuentos fueron escritos en un periodo de casi 40 años, comprendido entre la fecha del primer relato, en 1883, El indulto, y la fecha del último, En el pueblo, en 1920. Las medias rojas. Cuando la rapaza entró, cargada con el haz de leña que acababa de merodear en el monte del señor amo, el tío Clodio no levantó la cabeza, entregado a la ocupación de picar un cigarro, sirviéndose, en vez de navaja, de una uña córnea color de ámbar oscuro, porque le había tostado el fuego de las apuradas colillas. Hildara suelta el peso en tierra y se atusa el cabello, peinado a la moda de las señoritas y revuelto por los enganchones de las ramillas que se agarran a él. Después, con la lentitud de las faenas aldeanas, prepara el fuego, lo prende, desgarra las berzas, las echa en el pote negro, en compañía de unas patatas mal troceadas y de unas judías secas de la cosecha anterior, sin remojar. Al cabo de estas operaciones, tiene el tío Clodio liado su cigarro y lo chupa desgarbadamente. La leña está húmeda de tanto llover la semana entera y arde mal, soltando una humareda acre. Cuando Hildara se inclina para soplar y activar la llama, observa el viejo una cosa insólita, algo de color vivo que emerge de las remendadas y encharcadas sayas de la moza. Una pierna robusta, aprisionada en una media roja de algodón. ¡Hey, Hildara! Señor padre, ¿Qué novedad es esa? ¿cuál novedad? ¿Ahora me gastas medias como la hermana del abade? La muchacha se incorpora y la llama, que empieza a alzarse dorada, alumbra su cara redonda, bonita, de facciones pequeñas, de boca apetecible, de pupilas claras, golosas de vivir. Gasto medias. Y si las gasto no se las debo a ningún. Luego nacen los cuartos en el monte. No nacen. Vendí al abade unos huevos, que no dirá menos él, y con eso merqué las medias. Una luz de ira cruza por los ojos pequeños,
engarzados en duros párpados bajo cejas hirsutas del labrador. Salta del banco donde está escarrancado y, agarrando a su hija por los hombros, la zarandea brutalmente, arrojándola contra la pared. Engañosa, engañosa. Culecas andan las gallinas que no ponen. Hildara, apretando los dientes para no gritar de dolor, se defiende la cara con las manos. Ese es siempre su temor de mociña guapa y requebrada, que el padre la marque, como le ha sucedido a la Mariola, su prima, señalada por su propia madre en la frente. Y tanto más defiende su belleza Hildara porque se acerca el momento de fundar en ella un sueño de porvenir. Cumplida la mayoría de edad, libre de la autoridad paterna, la espera el barco en cuyas entrañas tantos de su parroquia y de las parroquias circunvecinas se han ido hacia la suerte, hacia lo desconocido de los lejanos países, donde el oro rueda por las calles y no hay sino bajarse para cogerlo. El padre no quería emigrar, cansado de una vida de labor, indiferente a la esperanza tardía. Pues que se quedase él. Ella iría sin falta. Ya estaba de acuerdo con el gancho, que le adelantaba los pesos para el viaje, y hasta le había dado 5 de señal, de los cuales habían salido las famosas medias. Pero el tío Clodio es ladino, sagaz, adivinador o sabedor. Sin dejar de tenerla acorralada y acosada, sigue regañándola. ¿Ya te cansaste de andar descalza de pie y pierna, como las mujeres de bien, condenada? ¿Llevó medias alguna vez tu madre? ¿Peinóse como tú, que siempre estás dale que tienes con el cacho de espejo? Toma para que te acuerdes. Y con el puño cerrado hiere primero la cabeza de Hildara, luego el rostro, apartando las medrosas manecitas con que se escuda Hildara trémula. El cachete más violento cae sobre un ojo y la rapaza ve como un cielo estrellado, miles de puntos brillantes envueltos en una radiación de intensos coloridos sobre un negro tercio peloso. Luego el labrador aporrea la nariz, los carrillos. Es un instante de furor, en que sin escrúpulo la hubiese matado, antes que verla marchar, dejándole a él solo, viudo, casi imposibilitado de cultivar la tierra que fecundó con sudores tantos años y a la cual profesa un cariño maquinal, absurdo. Cesó al fin de pegar. Hildara, aturdida de espanto, ya no chillaba siquiera. Salió afuera, silenciosa, y en el regato próximo se lavó la sangre. Un diente bonito, juvenil, le quedó en la mano. Del ojo lastimado, no veía. El médico, consultado tarde y de mala gana, habla de un desprendimiento de la retina, cosa que no entiende la muchacha, pero que consiste en quedarse tuerta. Y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevarla hacia nuevos horizontes de holganza y lujo. Los que allá vayan han de ir sanos, válidos, y las mujeres, con sus ojos alumbrando y su dentadura completa. Para Emilia Pardo Bazán, una forma de control, de dominio, la suprema forma, es el miedo. Neutralizarlo fue tal vez el propósito de la autora gallega. Sendos capiteles laterales de la habitación del Balcón de las Musas, en la Torre de la Quimera, que edificó en el Pazo de Meirás, dejan leer 2 inscripciones enigmáticas, miedo y envidia. El miedo aparece mucho en sus relatos. Emilia Pardo Bazán no lo padeció, pero quiso conjurarlo. Lo prueba el hecho de que hiciera grabar sus 5 letras en uno de los capiteles que dan al este, su lugar de trabajo habitual, su cámara secreta, su estudio. Lo dejaba fuera, como a la envidia, de su habitación propia. El miedo salía y no debía entrar la envidia. No lo invento. La muchacha más hermosa del pueblecillo de Arfe tenía el nombre tan lindo como el rostro. Llamábase Pura, y sus convecinos habían reforzado el simbolismo de su nombre, diciendo siempre Puri la casta. Puri es una chica blanca, fresca, rubia, cándida de fisonomía, hasta rayar en algo sosa, defecto frecuente de las bellezas del lugar, en quienes la coquetería se califica de liviandad y el ingenio y la malicia pasan, si existen, por depravación profunda. En la región de España donde se encuentra situado Arfe, se le exige a la mujer que sea rezadora, leal, casera, fuerte, sencilla y, para seguridad mayor, un tanto glacial. Así es Puri la casta, cerrado huerto, sellada fuente, llena tan solo de agua clarísima. Mozos y señoritos beben tras ella los vientos y los ancianos la miran con cariñosa admiración.
No tenía, sin embargo, la casta ofrecida a Dios su doncellez, por lo cual, así que entre sus aspirantes apareció uno de honrados antecedentes y propósitos, de limpia sangre, de edad moza, de acomodada hacienda. Dejóse cortejar por él, le dio un honesto sí, y como entre tal gente y en tales comarcas el sí es antesala de la iglesia, fijóse al punto la duración probable del noviazgo y fecha aproximada del casamiento. El noviazgo corre entre inocentes finezas, lícitas alegrías, sin que el novio intente jamás pedir ni el más leve anticipo de las futuras delicias. No porque no inflame sus venas la calentura del deseo, ni porque no sueñe todas las noches con la aventura de deshojar uno a uno los pétalos de la intacta azucena, pero respeta en la novia a la esposa. Sin embargo, a medida que el día de la boda se acerca, se exalta la pasión del novio de Puri y le es más difícil no mostrar con algún transporte la enajenación de su espíritu. A su vez, la hermosa revela mayor abandono y no recela acercarse a su futuro marido y hablarle con mayor intimidad y cariñosa confianza. Cierta tarde, hallándose los prometidos charlando en el corral de la casa de Puri, el novio no supo reprimirse y cogiéndola por el talle la estrechó contra sí y la besó con delirio, a bulto y a tropezones en pelo y frente. Apenas lo hubo ejecutado, sintió remordimiento y vergüenza, mientras la muchacha, pálida y ceñuda, se había echado atrás y le miraba con asombro, casi con miedo. El enamorado tartamudea algunas frases confusas y huye de allí enojado consigo mismo. Cuando al otro día ve a la casta, aumenta su desazón al encontrarla muy pálida, abatida y triste. Cree que aquello es consecuencia de su desmán, pero la novia le dice que no, que es que simplemente se encuentra mal y que debe ser una indisposición insignificante. Pero a la mañana siguiente, lejos de disiparse el malestar, se convierte en verdadera dolencia que obliga a Puri a guardar cama. Y de la cama nunca más vuelve a levantarse, sino para ser llevada entre 4 al cementerio de Arfe. La amargura del novio se tiñe de un matiz sombrío y furioso. Para él no hay palabras de consuelo. Se niega hasta a tomar alimento. Tan pronto ríe como ruge o se mesa los cabellos, mordiéndose con desesperación las manos. Por más que el médico le aseguró repetidas veces que Puri había fallecido de enfermedad natural y vulgarísima, de una fiebre cerebral aguda, el infeliz se obstinaba en suponer que su atrevimiento había acarreado la muerte de aquella criatura preciosa y lozana. El fatídico «yo la maté», inarticulado y confuso, brotaba del fondo de su conciencia, entenebreciendo su espíritu con sombras y lobregueces de enajenación. El novio vela a la muerta y la acompaña hasta su último asilo. Vestida de blanco y azul, apenas desgastada por la fiebre, con su hermoso pelo rubio suelto y haciendo marco al rostro apacible, con la palma de las vírgenes sobre el pecho, Puri la casta se va al sepulcro hecha un milagro de belleza, más que en vida si cabe. Así lo afirman las amigas y vecinas que la escoltan en la última jornada, y así lo repite el sepulturero, el tío Carmelo, con aquella risa suya tan especial y tan fúnebre que cuaja la sangre en las venas. El tío Carmelo era un hombrecillo de unos 50 y tantos años, de faz descarnada y cínica, enjuto y seco lo mismo que la yesca, de ojos descoloridos y claros, de cráneo lucio y mondo. La perpetua risa descubría sus dientes amarillos y la alegría, que en los demás hombres suele ser indicio de bondad de corazón y condición sana y tratable. En él era como siniestra luz que alumbra una olla. El tío Carmelo es hijo y nieto de sepultureros, pero en él acaba la dinastía porque ninguna moza de Arfe ni de los pueblos cercanos ha querido unir su suerte a la del feo e irónico enterrador. Pero el tío Carmelo, desde que llegó a la edad madura, se ha resignado tan perfectamente que sus mofas y pullas acostumbran a versar sobre los casados, los enamorados y los novios, llegando al atrevimiento de decir que a todos sin excepción, les han faltado o les faltarán alguna vez sus novias y esposas. Sus bromas de mala ley, su perpetua risilla mofadora e insultante, se toleran por el tinte de desprecio hacia la profesión. Además, los arfeños compadecen a aquel viejo que habita entre difuntos, en completo abandono y soledad, sin un afecto que caliente su corazón. En los dominios del antipático viejo se quedó la pobre Puri, después que hubieron cerrado la caja, depositándola en la olla y volcado sobre ella las paletadas de tierra que habían de cubrirla. El novio,
Mientras se cantaron los responsos y el cura roció con agua bendita la linda cara de la muerta, mientras se tapó el ataúd y se dio tierra para colmar la zanja. Allí se estuvo el futuro esposo con los ojos fijos en aquel rostro celestial que iban a disputarle los gusanos del sepulcro. Cuando el terreno está igualado, el novio se vuelve y, sin derramar una lágrima ni proferir un suspiro, se aleja de allí, ofreciendo las trazas de un inofensivo demente que se aparta de los cuerdos para cavilar a sus anchas. Encerrado en casa, se está hasta la noche. En cuanto las sombras descienden sobre Arfe, el novio de Puri se estremece. Se siente acometido por una lúgubre idea de que su amada se encontrará muy sola ya en el cementerio y que es justo hacerle un rato de compañía y rezar sobre la olla recién colmada. Se envuelve en su capa, toma el sombrero y por calles excusadas se encamina al camposanto. Las tapias del cementerio de Arfe son sumamente fáciles de escalar, sobre todo para quien posee la agilidad de la juventud y sabe agarrarse a las matas y a las piedras, así que no le cuesta gran trabajo al novio de Puri introducirse en el recinto. A pesar de la claridad de la luna, le cuesta orientarse. Por fin, atina con la dirección. Sin explicarse la causa, desde que se introdujera en aquel camposanto para despedirse de su futura como el enamorado de Verona, sentía un pavor, un hielo, un escalofrío, algo que le atravesaba el corazón y le apretaba la garganta y le paralizaba las piernas. Inmóvil ante el puñado de árboles que sirven de cortina al lecho mortuorio de Puri, tiembla como si un espanto difuso e invisible para los ojos carnales fuese a alzarse de aquella tumba. Se pregunta si será capaz de salvar el grupo de árboles y entrar en el misterioso rincón donde la oscuridad redobla y el terror religioso bate sus alas. Detrás de aquellos árboles está su novia, sí, pero no como siempre, bella, arrogante, teñida de rosa, coronada por sus trenzas de oro, sino lívida, yerta, tendida, con las manos cruzadas sobre la palma de su virginidad. Pero, como si fuera un juego de la fantasía o una alucinación del sufrimiento, el novio juraría que detrás del grupo de árboles oye un rumor, un resuello, una cosa rara, distinta del silencio augusto propio de semejante lugar a semejantes horas. Extrañeza y recelo insensatos restituían ya al afligido novio la conciencia de la realidad y el impulso de la defensa, y enloquecido lanzóse como un dardo hacia la sepultura. El horror más grande, la cólera más tremenda que puede enclavar la voluntad y sujetar el brazo cuando debieran impulsarlo a caer como el rayo vengador, le impidieron hacer pedazos allí mismo al infame sepulturero que en aquel rincón del cementerio perpetraba nefando crimen con el cuerpo desenterrado, rígido, blanco y hermoso de Puri la casta. Cuando el tío Carmelo comparece ante el juez después de atravesar amarrado a la multitud ebria de furor, linchadora, lejos de mostrarse humillado, contrito, abatido o lleno de confusión, se presenta impávido, sarcástico, risueño incluso, luciendo como nunca el humorismo fúnebre que le caracteriza. Al increparle el representante de la ley por la horrenda profanación, en vez de disculparse de atribuir el hecho a un momentáneo extravío o un frenesí matador de la razón o la conciencia, alza la frente, hace una mueca de reto y desdén, toma la palabra con voz entera, estridente como un silbo, y todo el pueblo de Arfe, aquel pueblo cristiano, honesto, celoso de la fama más que del cariño, que hace del honor una ley y de la honra un sagrario, sabe en ese momento que un asqueroso viejo, escoria de la humanidad, los ha afrentado consecutivamente en la persona de sus madres, esposas, hermanas e hijas, por espacio de 30 y tantos años, deliberadamente y a mansalva. La multitud, que momentos antes bramaba, rugía y quería tomarse la justicia por la mano, se sintió subyugada, aturdida por la misma enormidad del delito y por el cinismo atroz del que lo confesaba. Le escuchan en silencio mientras él derrama a borbotones sangriento lodo sobre la asamblea. El propio juez no encuentra argumentos y flaquea al formular los cargos. El enterrador dice que a él no le estremece poner un muerto en sus manos, que más frías y más insensibles que las mujeres que entierra están algunas vivas del pueblo, que lleva haciéndolo desde que se convenció de que ninguna chica del pueblo le quería, ni para ruedo en que poner los pies, desde que el día en la fiesta del pueblo en el que no consiguió encontrar una pareja de baile. El juez le dice que es un monstruo, que afrenta al género humano.
Valiente noticia. Por eso me he vengado de todos. Hice daño por lo mismo que soy monstruo. Estoy convicto y confeso. Y atención, señor juez, las cosas claras y en su lugar. También digo que en la vida he cogido ni el valor de un maravedí de lo que llevan las muertas a la sepultura. Ábranse los ataúdes y en su sitio aparecerán las sortijas, los pendientes y los relicarios. No soy ladrón. Pero el juez le contesta que ha robado una cosa más preciosa 1000 veces, que es el pudor y la honra, y que su descaro agravará la severidad de la ley y hará inexorable el fallo, que en él se ve, además del hábito de tan brutales atentados, un espíritu de rencor y de odio, como si fuera una fiera, y le pregunta qué daño le hicieron los habitantes del pacífico pueblo de Arfe. El tío Carmelo contesta que poca cosa, tratarle como a un perro, que cualquier padre prefiriera entregar a su hija a un salteador de caminos más que a él, pero que él las tuvo todas, y a discreción, y sin necesidad de cortejar ni de rondar la calle. Todas. Y las que se morían antes de casarse y traían la palma así, muy cogidita, y sus novios ni se atrevieran a tocarles a la pelusa de la ropa. Así venía la de la otra noche. Cuidado si era buena moza, señor juez. Y le llamaban Puri la casta. A la carcajada infame contesta un rugido del pueblo arrojándose sobre el criminal y un sollozo de agonía. Pero el novio cae al suelo de golpe como piedra que se desprende del monte y rueda, inerte y sorda hasta el llano. Un año estuvo medio lunático el pobrecillo, haciendo 1000 extravagancias, ya melancólicas, ya furiosas. Al afianzarse su razón nuevamente, entró de novicio en el convento de franciscanos, acabado de repoblar en Priego. Emilia Pardo Bazán trató de combatir lo que hoy llamaríamos infrarrepresentación femenina, contribuyendo a la visibilización de toda una galería de mujeres. Conceptos que hoy maneja el feminismo para explicar realidades aún sangrantes, como el de revictimización, son explorados en sus relatos con singular tino. La mujer es víctima del marido y del padre. En varias ocasiones, Emilia Pardo Bazán teorizó sobre el cuento, un género que consideraba tan fuerte como económico, equiparando su impacto moderno al de la poesía lírica y apelando a su unidad de efecto. En silencio. Todos creían que la hija del tabernero de la Piedad aspiraba a casarse con un señorito. No con un señorito de los que a veces, al pasar ante la taberna a caballo o en automóvil, se detenían a beber un vasete del claro vinillo del país y piropeaban a la muchacha. Pero lo cierto es que, con gran sorpresa de la clientela y del entorno, Aya toma por esposo a un albañil humilde que ni siquiera es de la tierra. Es un portugués que ha ido a trabajar en las obras de una quinta próxima al santuario de la Piedad y que los domingos suele comer en la taberna. El portugués es lo que en su patria llaman un perfeito rapaz, de mediana estatura, forzudo, con el pelo rizado, negro y brillante. Cuando se endominga soltando la costra de cal y bien cepillado de chaqueta y de blanco de camisa y va a pelar la pava con la joven tabernera, se comprende que Aya le prefiera a todos. El tabernero, cardíaco y con las piernas hinchadas frecuentemente, vio sin desagrado a aquel yerno robusto y que se traía a casa un jornal de 18 reales diarios, limpio de polvo y paja. «Ha hecho bien mi hija, nadie debe salirse de su clase», repetía, congratulándose con la parroquia. Y como tardó poco en morir el viejo, quedó el matrimonio al frente de la taberna. Luis Feces, el marido, va a su trabajo pero vuelve lo más temprano posible y a la hora de mayor despacho y más peligrosa de riñas o borracheras, está al lado de su mujer para protegerla y auxiliarla. Y no quieren tener criada por economía, pues aspira Luis a que en algunos años su fortuna se redondee y pueda establecerse en Marineda como maestro de obras y adornista. 4 o 5 años llevaba de casada la tabernerita, y mientras el marido parecía cada vez más enamorado, ella empezaba a desear vagamente no sabía qué, algo, un suceso que distrajese su imaginación, cansada de lo monótono de aquel vivir. Aya piensa en cómo sería la casa que habitarían en la ciudad y si tendría ventanas para ver pasar la gente y si habría cines y teatros y que al anochecer se podría dar una vuelta por las calles rozándose con el señorío.
Porque en el fondo de su alma, a pesar de haberse casado cediendo a la atracción que ejerció sobre sus sentidos el arrogante mozo, Aya continúa siendo muy remilgada y fantasiosa y le repugna servir vino a los blasfemos carreteros, a los arrieros de mofletes colorados, a los labriegos hirsutos que huelen a boñiga de buey. Está harta de brutalidades y supone que en una ciudad volvería a querer a su marido como el primer día, ilusión frecuente en los humanos que atribuyen a los sitios lo que está en ellos. Pero el portugués, que desde el primer día habló sin timidez y como amo, había fijado de antemano la suma que necesitaban para montar la industria en Marineda, y más valía que sobrase que verse allí ahogados. Se necesitaban lo menos 4.000 duros, y mejor 5.000, hasta verlos juntos taberna y jornal. No quedaba otro remedio. De pronto parecen calmarse las impaciencias de Aya. No habla ya de Marineda, no propone el traspaso de la taberna para completar la suma. Al mismo tiempo da en componerse más que de costumbre, aunque siempre le ha gustado presentarse hecha una semiseñorita. Se hace blusas, se compra calzado fino y medias de algodón muy caladas en el empeine, y estas y otras coqueterías de su atavío encandilan la pasión de Luis nunca apagada y le hacen asiduo y exacto en volver a casa a las horas más tempranas que puede. También es verdad que siempre ha sido celoso, con celos vagos, y la exacerbación de coquetería de su mujer le causa esa extrañeza que es la puerta de la sospecha. Con enlazar dos cabos sueltos, la sospecha pudiera trocarse en acusación. Aya no hablaba ya de Marineda, parecía encontrarse en la Piedad muy a gusto. Había coisa, como dicen sus paisanos, había allí algo que era preciso aquilatar, y vaya si lo desenredaría. La observación de las tardes en la taberna no da ningún fruto. Aya sirve a todos, sin fijarse en nadie, con aire más bien desdeñoso, con cierto repulgo de persona superior al cometido que está desempeñando. Luis Feces, que es experto y no es tonto, se da cuenta de que por allí no hay nada y se pregunta entonces ¿por dónde? Su instinto cree haberlo adivinado, es más, lo sabe, pero no de ahora, sino de atrás, de muy atrás. Si se lo habían advertido antes de casarse y sus compañeros le habían dado más de una festiva cantaleta con las rivalidades que pudieran temer del señorito Raimundo, el dueño del Pazo de Morcele. Ese y solo ese puede ser. Era el único que tenía las costumbres libres, el que acostumbraba a echar a perder a las garridas mozas. Había rondado a aquella de soltera y la festejaba ahora también. Una mañana, a la hora incierta del amanecer, se abre el postigo del corral de la taberna y sale un hombre que rápido se dirige al pinar. El albañil ha salido casi de noche, pero se quedó escondido en el recodo del camino y lo ve salir. Permanece en pie, inmóvil, un poco sacudido por un horrible temblor de rabia. Aquella misma noche se encara con Aya para decirle que ha pensado que lo del taller de Marineda era una tontería y que mejor se han de ir a América. Y le cuenta que tiene proposiciones de allá y que se pueden ganar hasta 15.000 pesos al año. Un deslumbramiento pasó por ante los ojos de Aya. Ser rica, poder tener trajes como los de las señoras, que la sirviesen en lugar de servir ella a aquellos brutanes de trajineros y de feriantes que apestaban. Sentiría claro su idilio amoroso, el señorito que olía a cosas exquisitas, a fragancias caras. Luis le dice que necesita su autorización para traspasar la taberna y recoger el dinero. Y además que ya tiene un tipo interesado, Armuña, el del Café de Brigos, que también quiere que le haga una despensita, nada, un rincón junto a la cocina que él mismo le hará. Aya nota que en todo aquello hay algo extraño, pero todo sigue adelante y Luis construye la despensilla con un tabique de ladrillo y cuando todo está listo, se entera Luis del barco y va a Marineda a tomar el pasaje. Todo está preparado. A medianoche hubo como el ruido y trajín de una lucha y poco después encendió la luz el marido, por cuya frente rezumaba un glacial sudor. Cogiendo el cuerpo inerte de Aya, lo llevó hasta el supuesto armario en la nueva despensa y recostándolo de pie contra la pared, trajo ladrillo y mezcla que había dejado en el patio y tapió el hueco de la puerta que debía cerrar aquella cavidad. Cuando al amanecer termina de cerrar aquella sepultura, nadie podría sospechar que aquello no es una pared lisa, sin comunicación con nada. Luis recoge cuidadosamente las ropas de su mujer y dejando la llave en la puerta, se marcha, más deprisa según se aleja. Y bien le vino a darse prisa.
porque el gran transatlántico calentaba ya sus calderas y fue de los últimos en llegar entre los emigrantes. Los cuentos de Emilia Pardo Bazán hablan de historias de mujeres y de hombres y exhiben diversas tipologías del deseo masculino, pero también el velo de oro de la lícita ilusión. En ellos abundan los picotazos de la libido, la obsesión, los celos, el rechazo, la rivalidad, la agresión, la venganza, la culpa, una suerte de canibalismo ritual femenino. Gravita en estos cuentos la problematización de los roles asignados, la mujer fuerte, el hombre indeciso, que pone en jaque polarizaciones hombre masculino versus mujer femenino. Menudean asimismo los amores malditos y las sevicias del matrimonio. Encontramos mujeres desorientadas pero fuertes, dotadas de una innegociable autonomía, al tiempo que las hay imprudentes y crédulas. El encaje roto. Convidada a la boda de Micaelita Aránguiz con Bernardo de Meneses y no habiendo podido asistir, grande fue mi sorpresa cuando supe al día siguiente que ésta, al pie del mismo altar, al preguntarle el obispo de San Juan de Acre si recibía a Bernardo por esposo, soltó un no claro y enérgico. Reiterada la pregunta por el obispo, se repitió la negativa, así que el novio, después de arrostrar un cuarto de hora la situación más ridícula del mundo, tuvo que retirarse, deshaciéndose la reunión y el enlace a la vez. Lo peculiar de la escena provocada por Micaelita era el medio ambiente en que se desarrolló. Parecíame ver el cuadro, y no podía consolarme de no haberlo contemplado por mis propios ojos. Figurábame el salón atestado, la escogida concurrencia, las señoras vestidas de seda y terciopelo con collares de pedrería, al brazo la mantilla blanca para tocársela en el momento de la ceremonia, los hombres con resplandecientes placas o luciendo veneras de órdenes militares en el delantero del frac. La madre de la novia, atareada, solícita, de grupo en grupo, recibiendo felicitaciones. Las hermanitas conmovidas, muy monas, de rosa la mayor, de azul la menor, ostentando los brazaletes de turquesas, regalo del cuñado futuro. El obispo alternando, dignándose soltar chanzas urbanas o discretos elogios, mientras allá en el fondo se adivina el misterio del oratorio revestido de flores y en el altar la efigie de la Virgen protectora de la aristocrática mansión. El novio, algo nervioso, ligeramente pálido, mordiéndose el bigote sin querer, inclinando la cabeza para contestar a las delicadas bromas y a las frases halagüeñas que le dirigen. Y por último, la novia, cuyas facciones apenas se divisan bajo la nubecilla del tul y que pasa haciendo crujir la seda de su traje. La ceremonia se organiza, la pareja avanza conducida por los padrinos, la cándida figura se arrodilla al lado de la esbelta y airosa del novio, el obispo formula una interrogación, a la cual ella responde con un no, seco como un disparo, rotundo como una bala. Y, siempre con la imaginación, notaba el movimiento del novio que se revuelve herido, el ímpetu de la madre que se lanza para proteger y amparar a su hija, la insistencia del obispo, forma de su asombro, el estremecimiento del concurso, el ansia de la pregunta transmitida en un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿La novia se ha puesto mala? ¿Qué dice no? Imposible, pero es seguro. ¡Qué episodio! Nunca ha llegado a saberse de cierto la causa de la súbita negativa. Micaelita se limitó a decir que había cambiado de opinión y que era bien libre y dueña de volverse atrás, aunque fuera al pie del ara, mientras el sí no partiese de sus labios. Los íntimos de la casa se devanaron los sesos, emitiendo suposiciones inverosímiles, pero lo indudable es que todos vieron, hasta el momento fatal, a los novios satisfechos y amarteladísimos, la novia, minutos antes del escándalo, loca de contento y tan ilusionada y satisfecha que no se cambiaría por nadie. A los 3 años, cuando ya casi nadie iba acordándose del sucedido de las bodas de Micaelita, me la encontré en un balneario de moda donde su madre tomaba las aguas. No hay cosa que facilite las relaciones como la vida de balneario. Y la señorita de Aránguiz se hizo tan íntima mía que una tarde, paseando hacia la iglesia, me reveló su secreto, afirmando que me permite divulgarlo en la seguridad de que explicación tan sencilla no será creída por nadie. Y Micaelita le cuenta entonces toda la historia. Le dice que fue la cosa más tonta,
La gente siempre atribuye los sucesos a causas profundas y trascendentales, sin reparar en que a veces el destino lo fijan las pequeñeces más pequeñas, pero que significan algo, y para ciertas personas significan demasiado. Que el caso ocurrió delante de todos. La boda con Bernardo de Meneses parecía reunir todas las condiciones y garantías de felicidad. A Micaelita el novio le gustaba mucho y estaba enamorada de él. Lo único que sentía era no poder estudiar su carácter porque algunas personas le habían juzgado como una persona violenta. Micaelita le veía siempre cortés, deferente, blando como un guante y no se creía que su novio pudiese encubrir una fiera o tener una condición avinagrada. Micaelita le contó que intentó someter a varias pruebas a Bernardo y que el novio salió bien de ellas, que su conducta fue tan correcta que Micaelita llegó a creer que podía fiarle sin temor alguno su porvenir y su dicha. Llegó el día de la boda. A pesar de la natural emoción, al vestirme el traje blanco, reparé una vez más en el soberbio volante de encaje que lo adornaba, y era regalo de mi novio. Había pertenecido a su familia aquel viejo alenzón auténtico, de 1/3 de ancho, una maravilla, de un dibujo exquisito, perfectamente conservado, digno del escaparate de un museo. Bernardo me lo había regalado, encareciendo su valor, lo cual llegó a impacientarme, pues por mucho que el encaje valiese, mi futuro debía suponer que era poco para mí. Y Micaelita le sigue contando que cuando echó a andar hacia el salón, en cuya puerta le esperaba su novio, el encaje se enganchó en un hierro de la puerta con tan mala suerte que al quererse soltar se oyó el ruido peculiar del desgarrón y un jirón del magnífico adorno se quedó colgando sobre la falda. Solo que también vi otra cosa. La cara de Bernardo, contraída y desfigurada por el enojo más vivo. Sus pupilas chispeantes, su boca entreabierta ya para proferir la reconvención y la injuria. Y Micaelita le cuenta que su novio no saltó porque se encontró rodeado de gente, pero que en aquel instante fugaz se alzó un telón y detrás apareció desnuda un alma. En el interior de Micaelita algo crujía y se despedazaba, y el júbilo con que atravesó el umbral del salón se cambió en un horror profundo. Bernardo ahora se le aparecía con aquella expresión de ira, dureza y menosprecio que acababa de sorprender en su rostro. Esta convicción se apoderó de mí, y con ella vino otra, la de que no podía, la de que no quería entregarme a tal hombre ni entonces ni jamás. Y sin embargo, fui acercándome al altar. Me arrodillé, escuché las exhortaciones del obispo, pero cuando me preguntaron, la verdad me saltó a los labios, impetuosa, terrible. Y Micaelita le cuenta que aquel no brotó sin proponérselo, que se lo decía a sí misma para que lo oyesen todos. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no declaró Micaelita el verdadero motivo cuando tantos comentarios se hicieron? Lo repito, por su misma sencillez. No se hubiesen convencido jamás. Preferí dejar creer que había razones de esas que llaman serias. Y así les hemos contado una selección de cuentos de Emilia Pardo Bazán. Hemos seguido la edición del volumen titulado El encaje roto, antología de cuentos de violencia contra las mujeres, de Emilia Pardo Bazán, editado por Contraseña Editorial, con prólogo de Cristina Patiño e Irín, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.